Mientras mi suegra estaba de compras alegremente con la amante de mi marido, yo estaba cancelando todas sus tarjetas. Mi suegra todavía no sabe nada, que este palacio en el que vive es de mi propiedad. Mi venganza no ha hecho más que empezar. Muy bien. Marca tu asistencia primero con una suscripción, un me gusta y un comentario. Si ya lo has hecho, entremos en el principio de la historia. El tintineo de una cuchara de plata contra un plato de porcelana era la única música que llenaba el gran comedor. Un enorme candelabro de cristal sobre la mesa, reflejando su luz dorada en la fría y brillante superficie del mármol italiano. Este era el escenario donde el drama de su familia se representaba cada noche. Sofía Valdés, la directora y actriz principal no reconocida, removía sin ganas su crema de verduras. Esa noche había preparado el plato favorito de su marido, el favorito de Mateo Rojas. Rabo de toro estofado a fuego lento. Un proceso que llevaba más de 5 horas. Pero Sofía lo hacía con gusto, esperando ver una sonrisa de satisfacción en su rostro. Sin embargo, Mateo comía en silencio. Sus ojos se posaban más a menudo en la pantalla de su teléfono que en su esposa sentada frente a él. «Este guiso está bastante bueno, Sofía». La voz de Carmen rompió el silencio. Su tono era seco pero lleno de dardos invisibles. Me recuerda al sabor de una sopa de lentejas de alguna tasca grasienta cerca de nuestra antigua casa. Para estar hecho por alguien como tú, tiene un sabor bastante auténtico. Un cumplido envuelto en un insulto. Sofía estaba acostumbrada. Simplemente dibujó una ligera curva con sus labios. Una pálida sonrisa que había practicado durante años. Me alegro de que sea de tu agrado, mamá. Claro que a mamá le gusta. Mamá aprecia todo lo que hace su nuera, dijo Mateo, finalmente levantando la vista de su teléfono. Le guiñó un ojo a Sofía como si fueran un equipo cómplice. Pero Sofía sabía que esa defensa era hueca. Era simplemente la forma que tenía Mateo de terminar conversaciones potencialmente incómodas, no para proteger su orgullo. Pero la próxima vez, prueba una receta del libro de cocina francés que te compré. Nuestra familia necesita acostumbrarse a platos con clase, no a esta comida de mercado, continuó Carmen, dejando deliberadamente su cuchara con un gesto elegante. Sofía no respondió. Solo miró a su marido, buscando un mínimo de apoyo en sus ojos, pero todo lo que encontró fue su mirada evasiva mientras se ocupaba de servir agua en su vaso. En ese mismo instante, Sofía se sintió la persona más solitaria del palacio que ella misma había construido. Esta casa, llena de altas columnas y muebles importados, se sentía más fría y vacía que la modesta habitación de alquiler en la que había crecido. Después de la cena, como siempre, era tarea de Sofía limpiarlo todo. A las empleadas del hogar solo se les permitía trabajar hasta la tarde. Una regla de Carmen, supuestamente para proteger la privacidad de la familia por la noche. En realidad, era otra forma de subrayar la posición de Sofía como la sirvienta personal de la casa. Mientras lavaba los platos caros que nunca se habría atrevido a usar en su propia crianza, Sofía vio su reflejo en la oscura ventana de la cocina. Era el rostro cansado de una mujer que lo tenía todo pero no poseía nada. En el mundo exterior, desconocido para su marido y su suegra, ella era una reina. Sofía era la fundadora y CEO de Apex Dynamics, una startup tecnológica valorada actualmente en miles de millones de dólares. Construyó la empresa desde cero con su propio sudor y lágrimas, pero en esta casa ocultaba deliberadamente su brillantez. Dejaba que Mateo apareciera como el exitoso cabeza de familia, viviendo de las inversiones de la herencia de su padre, una mentira que habían creado juntos para no herir el ego de Mateo. Toda esta opulencia, la casa, los coches, las vacaciones, incluso la tarjeta de crédito ilimitada de Carmen, provenía de la cuenta de Sofía. Vivían cómodamente de los frutos de su trabajo duro mientras pisoteaban constantemente su orgullo. Esa noche, mientras se enjuagaba la espuma de las manos, Sofía se preguntó por primera vez, ¿hasta cuándo debo continuar con esta farsa? La duda de Sofía no llegó como una tormenta. Fue como una llovizna lenta que le empapó la ropa y le heló los huesos. Todo comenzó con una rutina en su despacho, un espacio minimalista equipado con tecnología de vanguardia que contrastaba con el resto de la casa, considerado por Mateo y Carmen como el extraño rincón de aficiones de Sofía. Allí, detrás de la gruesa y maciza puerta de madera, Sofía se despojaba de su papel de esposa sumisa. Era SV, unas iniciales respetadas en el mundo de los negocios.
Frente a monitores que mostraban datos y gráficos complejos, supervisaba simultáneamente el pulso de su empresa y sus finanzas personales. Fue entonces cuando notó una anomalía. La tarjeta de crédito que le había dado a Carmen, normalmente utilizada solo para compras mensuales en supermercados de alta gama o reuniones ocasionales en la cafetería de un hotel, mostraba un extraño patrón de gastos. Había una factura de la boutique de lujo Maison Elise por una suma equivalente al precio de un coche. También había múltiples transacciones en el Instituto de Belleza La Perla, un salón de belleza de élite, donde un tratamiento costaba el salario de un gerente, y lo que aparecía con más frecuencia eran facturas de cena de El Mirador Celestial, un restaurante de alta cocina en lo alto de un rascacielos que la propia Sofía nunca había visitado. Al principio Sofía lo ignoró. Pensó que tal vez Carmen quería darse un capricho, pero las transacciones se repetían casi semanalmente, y siempre en los mismos días en que Mateo decía tener que trabajar hasta tarde en un nuevo proyecto o reunirse con un cliente importante de fuera de la ciudad. La sospecha se hizo más densa. Mateo se volvió más distante. Su teléfono estaba siempre en silencio y nunca se separaba de él. A menudo se alejaba para atender llamadas en voz baja. A veces, cuando llegaba a casa tarde por la noche, Sofía percibía en su camisa el aroma de un perfume de mujer desconocido. No era la fragancia fuerte y clásica de su suegra, sino un aroma dulce y moderno. Cuando Sofía intentaba preguntar, Mateo siempre tenía una respuesta ingeniosa. «Ah, debe ser el perfume de una clienta, cariño. La sala de reuniones era muy pequeña». Oh, ya sabes que no me gusta hablar de trabajo en casa. Me da dolor de cabeza». El clímax llegó con una llamada de Isabel, su mejor amiga desde la universidad. La voz de Isabel sonaba vacilante al otro lado de la línea. «Sofía, ¿estás bien?» «Claro, Isabel. ¿Por qué lo preguntas?», respondió Sofía forzándose a sonar alegre. Hubo una pausa. Sofía pudo oír a Isabel respirar hondo. «No quiero entrometerme, pero vi a Mateo en los grandes almacenes hace unos días. No estaba solo». El corazón de Sofía latió un poco más rápido. «Probablemente estaba con una clienta», dijo, más para convencerse a sí misma. «No parecía una clienta, Sofía. Y creo que también vi a Carmen en el mismo restaurante, en la misma mesa, riendo con ellos. Pero estaba lejos, no estoy segura». La llamada terminó en un ambiente incómodo. Sofía dijo, «Gracias», pero su mente era un torbellino. Carmen, riendo con Mateo y una mujer desconocida. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, formando una imagen terrible que ni siquiera se atrevía a imaginar. La llovizna de la duda se sentía ahora como un pesado nubarrón sobre su cabeza, listo para desatar una tempestad en cualquier momento. 2 días después, la tormenta llegó a través de un breve mensaje en su teléfono. Esa tarde, Sofía estaba en una videoconferencia con su equipo de Singapur. Discutía con elocuencia y confianza la estrategia de expansión en el mercado del sudeste asiático. En la pantalla era un CEO brillante, pero cuando la llamada terminó y el silencio volvió a inundar su despacho, se convirtió de nuevo en la inquieta Sofía. Su teléfono vibró sobre el escritorio, mostrando una notificación de mensaje de Isabel. Su corazón dio un vuelco. Con manos ligeramente temblorosas, abrió el mensaje. Era una frase corta. «Lo siento, Sofía. Creo que necesitas ver esto». Debajo de la frase había una foto. El mundo de Sofía pareció detenerse. La respiración se le atascó en la garganta. La foto, aparentemente tomada en secreto desde una mesa de enfrente, mostraba una escena en la cafetería de una boutique de lujo. Allí, sentadas muy íntimamente, había 3 personas que conocía. Su marido, Mateo, miraba con adoración a una joven a su lado. Era, sin duda, la amante. Ella se apoyaba coquetamente en el hombro de Mateo, mostrándole una nueva bolsa de compras de una marca famosa. Pero no fue eso lo que destrozó a Sofía. Lo que le rompió el corazón en pedazos fue la tercera persona en la foto. Carmen, su suegra, estaba sentada frente a ellos con una sonrisa tan radiante y sincera que nunca le había dedicado a Sofía. Y su mano, la mano de Carmen, se extendía tiernamente para apartar un mechón de pelo rebelde de la mejilla de la amante, un gesto maternal, una señal de aceptación, un sello de bendición. Sofía sintió un frío que se le caló hasta los huesos, más frío que el suelo de mármol de su casa. La traición de Mateo ya era bastante dolorosa. But to see her mother-in-law, a quien había servido a pesar de ser siempre despreciada,
conspirando con la amante de su marido, e incluso mimándola de esa manera, fue como ser apuñalada por delante y por detrás al mismo tiempo. Amplió la foto con ojos entumecidos, examinando cada detalle. La bolsa de compras que sostenía la amante era de la boutique Maison Elise. Su mesa estaba llena de los bonitos postres de la pastelería imperial. Cada cargo extraño en la tarjeta de crédito ahora tenía un rostro. El rostro satisfecho de la amante y el rostro feliz de Carmen. Estaban dándose un festín con su dinero, celebrando su traición a sus espaldas. Crash. El vaso de agua junto a su portátil cayó al suelo, haciéndose añicos como su corazón. Pero Sofía no lloró. Las lágrimas parecían haberse congelado en sus párpados. Solo había un vacío hueco, y ese vacío lentamente comenzó a llenarse de una ira fría y ardiente. Miró su rostro pálido reflejado en la pantalla oscura de su teléfono. La mujer en el reflejo parecía frágil y derrotada, pero en sus ojos, algo acababa de nacer. Algo duro, afilado e implacable. Esta farsa había llegado a su acto final. Sofía permaneció inmóvil en su silla durante casi una hora. Se sentó en silencio en medio de los fragmentos de vidrio roto, dejando que la quietud del despacho absorbiera todas las emociones que hervían en su interior. El dolor, el shock y la decepción se asentaron lentamente, reemplazados por una calma aterradora. Era la calma antes del tsunami. Se levantó y pasó por encima de los cristales rotos sin inmutarse. Sus pasos la llevaron a la gran ventana con vistas al jardín trasero perfectamente cuidado. Un jardín que había diseñado y pagado para mantener pero que nunca había podido disfrutar en paz. Hasta ahora había pensado que su paciencia era una virtud. Pensó que si se sometía y se dedicaba, un día sería aceptada. Pensó que si ocultaba su poder, podría mantener la paz en casa y el ego de su marido. Qué ingenua había sido. Su paciencia fue tomada por debilidad. Su dedicación fue considerada un deber. Su sacrificio fue dado por sentado. Ellos, Mateo y Carmen, le habían quitado todo. Su tiempo, su energía, su dinero y ahora su dignidad. La dejaron construir este palacio solo para convertirla en una sirvienta dentro de él. Mientras tanto, trajeron a una extraña y la sentaron en el trono. Se acabó, le susurró a su reflejo en la ventana. Su voz era ronca pero firme. Volvió a su escritorio. Con un movimiento decidido, volvió a encender los monitores. Los gráficos de acciones, los informes financieros, los correos electrónicos urgentes de los directores. Todo parecía diferente. Ahora, esto ya no era solo un trabajo. Era su reino, su fuente de poder. Lo que había construido con sangre y sudor. Algo que no permitiría que los parásitos de su vida pisotearan. La mujer paciente que cocinaba rabo de toro durante 5 horas había muerto esa tarde. Lo que quedaba era Sofía Valdés, la CEO de Apex Dynamics, una estratega conocida por ser fría y calculadora. El largo letargo como esposa sumisa había terminado. La reina había despertado. Cogió el teléfono y marcó el número de su asistente personal. Señora Gómez, buenas tardes. Sí, señora Valdés. ¿En qué puedo ayudarla? La voz profesional de Gómez sonó a través del auricular. Necesito varias cosas. Primero, prepare un informe completo de todos mis activos personales, incluyendo bienes inmuebles, vehículos y cuentas bancarias. Separe lo que son bienes gananciales de lo que son activos exclusivamente a mi nombre adquiridos antes del matrimonio. Entendido, señora Valdés. Segundo, contacte a nuestro equipo legal. Dígales que preparen un borrador de una demanda de divorcio y división de bienes. Adjunte todos los activos que solicité en el primer punto como datos iniciales. Hubo una breve pausa. La señora Gómez estaba claramente sorprendida. Sí, señora Valdés, lo procesaré de inmediato. Y Gómez, añadió Sofía, su voz tan fría como el hielo. A partir de ahora, infórmeme en tiempo real de todos los gastos generados en las tarjetas de crédito suplementarias a nombre de Mateo Rojas y Carmen Rojas. Entendido, señora Valdés. Después de colgar, Sofía abrió un cajón del escritorio. Sacó un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. En la primera página escribió con letra pulcra y decidida: Operación, recuperar todo. Un plan comenzó a formarse en su mente. No un plan de venganza emocional, sino una estrategia de negocios calculada. El objetivo era despojarlos de todo el poder y el lujo que los había vuelto tan arrogantes y obligarlos a enfrentar la realidad. Les haría sentir lo que era no tener nada.
La primera ejecución de su plan comenzó a la mañana siguiente. Sofía se levantó deliberadamente más temprano, se puso su mejor traje de chaqueta y salió de casa antes de que Mateo y Carmen se despertaran. Desayunó en su oficina de CEO en el piso 50 con vistas a toda la ciudad de Madrid. La vista le recordó lo vasto que era su mundo y lo pequeños que eran sus problemas domésticos desde esa altura. Exactamente a las 9 a.m., llamó a su banquero privado. «Señor García, buenos días. Soy Sofía Valdés». «Ah, señora Valdés. Es un honor recibir su llamada. ¿Cómo puedo ayudarla?» «Necesito que congele todas las tarjetas de crédito y débito suplementarias vinculadas a mis cuentas con efecto inmediato». ¿Todas las tarjetas, incluidas las que están a nombre del señor Mateo Rojas y la señora Carmen Rojas?, preguntó el señor García para confirmar. «Sí, todas. En cuanto al motivo, simplemente anote preocupaciones de seguridad. Diga que hemos detectado actividad sospechosa», dijo Sofía con un tono de negocios que no admitía discusión. «Entendido, señora Valdés. Solicitud recibida. La procesaré de inmediato. En 5 minutos, todas las tarjetas estarán inoperativas». Sofía colgó, sintiendo una fría satisfacción. El primer golpe había sido asestado. Al otro lado de la ciudad, Carmen y la amante de su hijo, Valentina, disfrutaban del apogeo de su arrogancia. Después de un tratamiento en un salón de belleza, decidieron almorzar en el restaurante de un hotel de 5 estrellas. Valentina señaló coquetamente el bogavante Thermidor y el champán más caro. Carmen, sintiéndose muy generosa y poderosa con una cartera que no era suya, simplemente sonrió y asintió. «Te mereces lo mejor, querida. Nuestra futura nuera tiene que lucir perfecta», dijo Carmen con un guiño. Cuando terminaron el postre y llegó la cuenta, Carmen entregó con aire de suficiencia su tarjeta negra al camarero. Unos minutos después, el camarero regresó con cara de preocupación. «Lo siento, señora, la tarjeta ha sido denegada». La cara de Carmen se puso roja. «¿Qué quiere decir con denegada? Inténtelo de nuevo. La señal debe ser mala», espetó. El camarero lo intentó de nuevo. El resultado fue el mismo. «Sigue sin funcionar, señora». Valentina empezaba a impacientarse. Carmen chasqueó la lengua y sacó otra tarjeta de su bolso, la de platino. Denegada también. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Probó con la tarjeta de débito. Lo mismo. Se empezaron a oír murmullos de las mesas cercanas. La cara de Carmen ardía. La vergüenza, la ira y la confusión se mezclaron en una sola. Inmediatamente sacó su teléfono y marcó el número de Sofía. En su despacho, Sofía vio el nombre de su suegra parpadeando en la pantalla de su teléfono. Lo dejó sonar un par de veces antes de contestar con una voz ligeramente adormilada. «Hola, mamá». «Sofía, ¿qué has hecho con mis tarjetas? ¿Por qué están todas denegadas?» La voz chillona de Carmen llegó, tan fuerte que no necesitó poner el altavoz. Sofía apartó el teléfono de su oreja por un momento. «Oh, ¿están denegadas, mamá?», preguntó fingiendo sorpresa. «Quizás es un error de la red del banco, o tal vez introdujiste mal el PIN. Inténtalo más tarde». «No me mientas, esto es cosa tuya, estoy segura. Reactivarlas ahora mismo». «Lo siento. Estoy en medio de una reunión. No puedo ser molestada», respondió Sofía con calma. Y sin esperar respuesta, colgó. Miró la pantalla de su teléfono y luego lo apagó. Al otro lado, podía imaginar el pánico y la furia de su suegra. Podía imaginar la cara de mal humor de Valentina, cuyos planes para un día de lujo se habían arruinado. Una pequeña y fría sonrisa, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo, apareció en los labios de Sofía. El juego acababa de empezar, y esta vez, ella tenía todas las cartas. La puerta principal de la imponente casa se abrió de golpe, rompiendo el silencio de la noche. Carmen irrumpió como un torbellino, con el rostro congestionado por la ira y la humillación. Detrás de ella venía una Valentina descontenta. La humillación en el restaurante había sido inolvidable. Después de que todas las tarjetas fueran denegadas, Valentina tuvo que pagar con su propia tarjeta de débito, un gasto inesperado del que se quejó durante todo el trayecto en taxi. Sofía las esperaba en el salón. Estaba sentada tranquilamente en un sofá individual con una taza de té de jazmín caliente en la mano, como si esperara a invitados de honor. La vista enfureció aún más a Carmen. «Sofía Valdés», gritó, su voz resonando en la habitación de techos altos. «¿Cómo te atreves a humillarme en público? ¿Quién te crees que eres, eh?» Sofía tomó un sorbo lento de su té antes de dejarlo en la mesa.
Miró a su suegra con ojos fríos y desconocidos, que Carmen nunca había visto antes. Solo estoy sentada en mi casa, mamá. Eres tú la que ha entrado gritando a estas horas de la noche. ¿Quién es la maleducada aquí? Carmen se quedó sin palabras. La respuesta tranquila y afilada la dejó muda por un momento. Hasta ahora, Sofía habría sido la nuera que inclinaba la cabeza y se disculpaba por cualquier falta. Pero la mujer que tenía delante era diferente. Valentina, sintiendo la atmósfera desfavorable, decidió intervenir con un tono adulador. Señora, cálmese. Estoy segura de que Sofía no lo hizo a propósito, ¿verdad, Sofía? La próxima vez no olvides pagar las facturas de la tarjeta de crédito, ¿vale? A la señora le da vergüenza. Fue un error fatal. Los ojos de Sofía se clavaron en Valentina. Su mirada era tan afilada como un bisturí. Primero, nunca he olvidado pagar ninguna factura. Segundo, no recuerdo haberte invitado a mi casa. Y tercero, Sofía hizo una pausa, dejando que cada palabra calara. Esto es un asunto entre mi suegra y yo. Una extraña no tiene por qué meterse. El rostro de Valentina palideció al instante. El estatus de futura nuera del que tanto se jactaba Carmen pareció desvanecerse sin dejar rastro bajo la mirada de Sofía. Buscó con la mirada a Mateo, que acababa de bajar al oír el alboroto, en busca de defensa. Carmen finalmente recuperó la voz. ¿Una extraña? Ella es la futura esposa de Mateo y mi futura nuera. La que pronto será una extraña aquí eres tú. No eres más que una nuera inútil que ni siquiera puede gestionar las finanzas de la casa. Sofía esbozó una leve sonrisa, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Las finanzas de la casa, mamá. ¿De verdad quieres hablar de eso? Que yo sepa, las personas que nunca han contribuido con un solo céntimo a las finanzas de esta casa son las que más exigen y gritan. La puya iba dirigida precisamente a Carmen y Mateo a la vez. Mateo, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente sintió que debía salir en defensa de su madre y su amante. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Sofía ya se había levantado. Estoy cansada. Voy a descansar, dijo con un tono de finalidad. Pasó junto a las 3 personas, todavía paralizadas por el shock, y subió las escaleras hacia su habitación. No miró hacia atrás ni una sola vez. Esa noche, por primera vez, Carmen sintió que algo iba mal. Muy mal. Estaba acostumbrada a vivir como una reina en esta casa, donde cada palabra suya era una orden. Pero esta noche se sintió despojada de su poder por la nuera que siempre había considerado un felpudo. La tormenta que había desatado no era más que una brisa comparada con la fría calma de la Sofía despierta. Después de que Sofía desapareciera en su habitación, Carmen desató su ira restante sobre Mateo. ¿Has visto a la esposa que elegiste? Se atreve a responderme. Como su marido deberías disciplinarla. Ve a hablar con ella ahora mismo y dile que reactive todas mis tarjetas. Se quejó, tirando del brazo de su hijo. Mateo, con el ego herido por la actitud gélida de Sofía, se sintió desafiado. Él era el hombre de la casa, o al menos siempre lo había creído así. Con un paso arrogante, siguió a Sofía a su dormitorio. La encontró de pie frente al armario, eligiendo un conjunto de pijama de seda como si nada hubiera pasado. La vista lo provocó. Sofía, ¿a qué viene esa actitud?, preguntó en voz alta. ¿Por qué le faltas el respeto a mi madre? ¿Y por qué bloqueaste las tarjetas? Sofía se giró y miró a su marido con una expresión impasible. Simplemente estoy cansada de que me insulten en mi propia casa, Mateo. Y lo de las tarjetas fue solo una medida de seguridad rutinaria. ¿Seguridad? ¡Qué tontería! Humillaste a mi madre a propósito delante de Valentina. Estás celosa, ¿verdad?, acusó Mateo, tratando de encontrar una razón que su superficial entendimiento pudiera aceptar. Sofía soltó una pequeña risa, un sonido seco y sin humor que inquietó a Mateo. ¿Celosa, Mateo? Te aseguro que mis emociones actuales van mucho más allá de algo tan simple. No quiero oírlo, espetó Mateo volviendo a su modo arrogante. Baja ahora mismo, pide disculpas a mi madre y reactiva todas las tarjetas mañana por la mañana. Soy tu marido, y esto es una orden. Era este el momento exacto que Sofía había estado esperando. Dejó el pijama y se acercó a Mateo, mirándolo directamente a los ojos. Ya no había dulzura ni súplica,
solo la mirada de una CEO evaluando a un subordinado incompetente. Mateo Rojas, lo llamó por su nombre completo, su voz baja y peligrosa. ¿De verdad quieres hablar conmigo de asuntos financieros? ¿De verdad quieres discutir sobre órdenes y autoridad en esta casa? Mateo se calló. Había una clara amenaza en esa pregunta, un nivel de poder que nunca antes había oído en Sofía. Hasta ahora, no tenía ni idea de dónde venía su dinero. Solo sabía que siempre estaba ahí, fluyendo a su cuenta cada mes. Suficiente dinero para un estilo de vida lujoso y para mantener a una amante. Siempre había asumido que provenía de inversiones que Sofía gestionaba. Claro que sí, respondió, tratando de aferrarse a los restos de su orgullo, aunque su voz temblaba ligeramente. Sofía sonrió con suficiencia. Bien, entonces explícame cuál fue tu fuente de ingresos este mes. ¿Cuánto contribuiste a pagar la hipoteca, las facturas de la luz, los salarios del personal o incluso la comida que acabas de cenar? Antes de dar una orden a alguien, asegúrate de tener el derecho a hacerlo. La lengua de Mateo se quedó helada. No podía responder. Nunca había trabajado de verdad un día en su vida. Todo lo que tenía se lo habían dado, y en ese momento, bajo la mirada penetrante de su esposa, se sintió como un príncipe tonto al que acababan de despojar de su corona. Es tarde. Necesito dormir, dijo Sofía, dándose la vuelta y poniendo fin a la conversación. Mateo solo pudo quedarse allí, aturdido. Su ira se mezclaba con la confusión y una sensación de humillación. Había venido a darle una lección a su esposa, pero en cambio, sintió que acababa de recibir una a él. Todavía no entendía del todo lo que estaba pasando, pero una cosa era segura. La Sofía que conocía se había ido, y no le gustaba nada su reemplazo. Si el incidente de la tarjeta de crédito fue el shock principal, los días siguientes fueron una serie de réplicas que derribaron lentamente el edificio de su comodidad. Sofía ya no necesitaba decir nada, simplemente actuaba en silencio. A la mañana siguiente, Carmen, impecablemente vestida, se preparaba para ir a su reunión social. Esperaba impaciente en la entrada. Su chofer personal, el señor Pérez, no llegaba. Después de varias llamadas sin respuesta, finalmente llamó a la compañía de coches con chofer. La respuesta fue breve y profesional. Lo sentimos, señora. El contrato de servicio para su dirección está en revisión a petición de nuestro cliente principal. El servicio está suspendido hasta nuevo aviso. ¿Cliente principal?, frunció el ceño Carmen sin entender. A regañadientes y refunfuñando, llamó a un taxi. Una experiencia profundamente humillante para ella. Mientras tanto, Mateo intentaba transferir dinero a Valentina, que no dejaba de quejarse y exigir una compensación por el incidente del restaurante. La notificación en la pantalla de su teléfono lo dejó helado. Fondos insuficientes. Comprobó su cuenta. La transferencia mensual de Sofía, que debería haber llegado el día 1, no estaba por ningún lado. Su cuenta estaba prácticamente vacía. El pánico se apoderó de él. Llamó a Sofía, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. El caos en la casa se intensificó. La jefa de las empleadas del hogar se acercó a Carmen con cara de preocupación. Señora, nuestros salarios aún no han sido depositados. Normalmente ya estarían. Y el inventario de la despensa está casi agotado. El servicio de entrega de comestibles en línea también ha sido suspendido por falta de pago. Carmen, que nunca se había molestado con detalles tan triviales, solo pudo espetar: «Bueno, usa el efectivo de la casa». «No queda efectivo, señora», respondió la empleada. Carmen se quedó sin palabras. La casa, siempre fresca, ahora se sentía bochornosa. La televisión por cable premium con cientos de canales internacionales de repente dejó de funcionar. La velocidad del Wi-Fi, antes ultra rápida, ahora era tan lenta como una antigua conexión por módem. Las comodidades que habían dado por sentadas como un derecho estaban siendo cortadas una por una sin previo aviso. Sofía era como un fantasma en su propia casa. Se iba a trabajar antes del amanecer y volvía tarde por la noche cuando todos dormían. Evitaba deliberadamente la confrontación. Dejaba que se cosieran en su propio pánico, sintiendo cómo el grifo del dinero, que siempre había fluido libremente, ahora goteaba hasta secarse. Su lujo era solo una ilusión que podía apagarse tan fácilmente como accionar un interruptor. Y ahora,
Ese interruptor estaba en su mano. En su piso de alquiler, Valentina se estaba poniendo inquieta. Su apuesto y rico príncipe, Mateo, ahora la visitaba más a menudo con el ceño fruncido que con bolsas de compras. Las promesas de cenas en los restaurantes más nuevos, un viaje a Marbella, un reloj de edición limitada, todo se había evaporado. «Cariño, ¿qué te pasa últimamente?», preguntó Valentina, masajeando sus sienes. Acababan de cenar, no en un restaurante de lujo, sino comida para llevar que Mateo había recogido de camino. «Hay algunos problemas en casa». «¿Qué tipo de problemas?». «Nada grave. Solo que Sofía está un poco rara», dijo Mateo, tratando de evitar el tema. «¿Qué tan rara? ¿Lo suficientemente rara como para que mi asignación mensual todavía no haya llegado?», espetó Valentina, su tono comenzando a afilarse. «¿Y dónde está tu coche? ¿Por qué has estado cogiendo taxis a todas partes últimamente? ¿Qué pensarán mis amigas si les digo que salgo con un hombre sin coche?». Mateo suspiró profundamente. «El coche está en el taller, y ha habido un problema con las tarjetas, por eso no pude hacer la transferencia. Solo ten un poco de paciencia». «¿Paciencia? Ya he tenido suficiente paciencia, Mateo. Rechacé a muchos otros hombres ricos por ti. Prometiste que te casarías conmigo y me darías una vida mejor que la de esa esposa sosa tuya. ¿Y ahora qué es esto? Ayer incluso tuve que pagar yo la cuenta del restaurante», explotó Valentina, su dulce fachada desmoronándose. Su relación, construida sobre una base de lujo y mentiras, comenzaba a mostrar sus primeras grietas. Valentina no estaba con Mateo por amor, sino por el estilo de vida que él podía proporcionarle. Cuando ese estilo de vida se vio amenazado, su lealtad también flaqueó. «Escucha, esto es temporal. Todo volverá a la normalidad pronto». Valentina lo apartó de un empujón. «No quiero promesas, quiero pruebas. La semana que viene es mi cumpleaños. Cómprame ese bolso que vimos en Maison Elise. Si me lo compras, creeré que todo está bien». Valentina no lo dijo, pero su amenaza flotaba claramente en el aire. Mateo se hundió impotente en el sofá. Ese bolso costaba decenas de miles de euros. Incluso en circunstancias normales, era un dinero que tendría que pedirle específicamente a Sofía. Ahora, con telarañas en su cuenta, la demanda de Valentina se sentía como una sentencia de muerte. Estaba atrapado. Por un lado estaba su esposa, que se había convertido en un monstruo frío que controlaba su vida. Por otro, su amante, que empezaba a mostrar las garras en cuanto el dinero se agotaba. El príncipe tonto se dio cuenta de que su mundo perfecto se estaba desmoronando. Una semana de privaciones fue suficiente para llevar a Carmen y a Mateo a su límite mental. No podían más. Esa noche, esperaron deliberadamente a que Sofía volviera y la interceptaron directamente en el salón. Las luces estaban encendidas intensamente, creando una atmósfera de interrogatorio. «Tenemos que hablar, Sofía», dijo Mateo, intentando sonar autoritario, aunque su rostro mostraba cansancio y frustración. Sofía dejó su maletín y los miró a ambos con calma. «Hablad. ¿Qué es lo que quieres exactamente?», soltó Carmen, incapaz de contenerse por más tiempo. «Nos estás torturando lentamente, cortando todas nuestras comodidades, humillándonos, haciéndonos vivir como mendigos. Después de toda la amabilidad que te hemos mostrado, ¿así es como nos pagas?». «¿Amabilidad?». Sofía casi se rió. «¿De qué amabilidad hablas? ¿De los insultos diarios o de bendecir la aventura de tu hijo?». «Sofía, esto es demasiado», continuó Mateo. «Eres mi esposa. Tu deber es servir a tu marido y a tu familia, no actuar por tu cuenta de esta manera. Si no puedes ser una buena esposa, entonces quizás nosotros...». «¿Nosotros qué, Mateo?», interrumpió Sofía, su voz afilada. «¿Nos divorciamos? ¿Es eso lo que quieres?». La pregunta directa dejó a Mateo y Carmen en shock. Solo pretendían amenazarla. En realidad, no estaban preparados para una consecuencia tan drástica. Sabían que sin Sofía no eran nada. «Mateo ya no tiene respeto. Está tratando de destruir tu hogar», lloró Carmen, tratando de manipular la situación. «Eres una desagradecida, Sofía. Te acogimos en esta prestigiosa familia. A ti, que vienes de una familia corriente, te dimos una vida de lujo, y te has convertido en una alborotadora. Basta». Sofía estaba cansada de sus falsas narrativas. No dijo nada. Con un movimiento muy tranquilo, abrió su maletín, sacó un sobre marrón y lo colocó en la mesa de café entre ellos. «¿Qué es esto?».
preguntó Mateo con recelo. Ábrelo, respondió Sofía. Con manos temblorosas, Mateo abrió el sobre y sacó su contenido, una fotografía brillante de tamaño folio. Carmen se inclinó para ver también. En un instante, toda la ira y la arrogancia desaparecieron de sus rostros, reemplazadas por una palidez fantasmal. La foto mostraba claramente la escena en la cafetería de la boutique. Mateo mirando amorosamente a Valentina. Valentina apoyándose coquetamente. Y Carmen, sonriendo feliz mientras arreglaba tiernamente el pelo de Valentina. La prueba irrefutable de una triple traición. Un silencio sofocante llenó la habitación. El tic-tac del reloj de pared sonaba como un martillo. Sofía finalmente habló. Su voz era baja pero temblaba, no de lágrimas, sino de una ira largamente reprimida. ¿Amabilidad? ¿Por qué exactamente, mamá? Sus ojos se clavaron directamente en Carmen. ¿Por la amabilidad de bendecir la aventura de mi marido con mi dinero? ¿O por la vida de lujo que disfrutaste con la concubina de mi marido, mientras yo me mataba a trabajar para pagarlo todo? Luego se volvió hacia Mateo. Y tú, Mateo, hablaste del deber de una esposa. ¿Es deber de un marido traicionar, mentir y vivir como un parásito de su mujer? No hubo respuesta. Ambos estaban congelados, desnudos ante la verdad, pillados en el acto. La fotografía sobre la mesa se convirtió en un juez silencioso, dictando su sentencia. La verdadera tormenta acababa de empezar, y se dieron cuenta de que ya no tenían dónde esconderse. El silencio que siguió a las palabras de Sofía se sintió más pesado que cualquier tormenta. La fotografía sobre la mesa se convirtió en el centro de gravedad de la habitación, atrayendo todas las miradas y absorbiendo todo el oxígeno. Mateo miró la foto, luego a Sofía y de nuevo a la foto. Su rostro era un lienzo de confusión y culpa flagrante. No tenía excusa. Pero Carmen, que había vivido durante décadas detrás de una máscara de arrogancia, no se rendiría tan fácilmente. Para ella, admitir un error era la mayor forma de debilidad. Su pálido rostro comenzó a enrojecer de nuevo, no de vergüenza, sino de una ira que buscaba una salida. «Es falsa», siseó, señalando la foto con un dedo tembloroso. «Es una foto manipulada, estoy segura. Haces esto a propósito para deshacerte de nosotros y quedarte con toda la fortuna de mi hijo». Sofía la miró sin parpadear. «¿La fortuna de tu hijo, mamá? ¿De qué fortuna hablas?» «Todo esto». Carmen gesticuló con la mano, abarcando la magnífica habitación. «Todo en esta casa pertenece a Mateo. Tú solo vives aquí de prestado. Deberías estar agradecida de que te dejemos vivir aquí. Y ahora te atreves a montar este drama barato». Esa amenaza era su último y fatal error. Era el arma final que siempre había usado para intimidar a Sofía. Pero esa noche, el arma se volvió contra ella. «De acuerdo», dijo Sofía con calma, como si tratara con un cliente difícil. «Si insistes en que solo vivo aquí de prestado y que esta casa es propiedad de tu hijo, entonces no hay nada más que hablar». Carmen sintió que había ganado. «Me alegro de que sepas cuál es tu lugar. Ahora haz las maletas y lárgate de la casa de mi hijo. ¡Fuera!». Mateo parecía sorprendido por la escalada de la situación. «Mamá», intentó intervenir, pero la mirada fulminante de su madre lo silenció. Sofía no se movió ni un centímetro. Solo miró a su suegra con una expresión indescifrable, una mezcla de piedad y asco. «Me iré con mucho gusto», dijo ella. Carmen sonrió triunfante. «Pero los que tendrán que hacer las maletas seréis vosotros dos». Se agachó, abrió el maletín que había dejado en el suelo y sacó una gruesa carpeta de plástico azul. La abrió y extendió su contenido sobre la mesa, justo al lado de la foto de la traición. Allí, expuestos, había varios documentos oficiales con el membrete del registro de la propiedad, sellos y firmas. El más prominente estaba encima: la escritura de propiedad del terreno y el edificio en el que se encontraban en ese mismo momento. «Léelo», dijo Sofía. «Lee el nombre del único propietario que figura ahí». Vacilante, Mateo cogió el documento. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el nombre impreso en negrita en la sección del propietario. No era su nombre, ni el de su padre, ni un título conjunto. Solo había un nombre: Sofía Valdés. Debajo estaba la fecha de la transacción, 2 años antes de que ella y Mateo se casaran. La casa había sido comprada al contado.
El documento se cayó de las manos flácidas de Mateo. Carmen lo arrebató y lo leyó presa del pánico. Lo leyó 1, 2, 3 veces. La verdad la golpeó con tal fuerza que se tambaleó hacia atrás y se derrumbó en el sofá. Su rostro, antes rojo de ira, ahora estaba tan pálido como el de un cadáver. Toda la narrativa de su vida se derrumbó en un instante. No era la gran dama de la casa de su hijo. Era simplemente una inquilina, una parásita, que vivía de la generosidad de la nuera a la que tanto había despreciado. «Esta casa es mía», repitió Sofía, su voz resonando clara y autoritaria en el sofocante silencio. «Los coches en el garaje son activos de la empresa. Yo pagué por estos muebles. Incluso ese plato que usaste para cenar anoche, mamá. Es mi dinero». Hizo una pausa, dejando que la cruel verdad se le escalara hasta los huesos. «Así que, mamá, repito la pregunta. Si alguien tiene que irse de aquí, ¿quién sería?» Pasaron 2 días en una atmósfera de sofocante guerra fría. Carmen se encerró en su habitación, demasiado avergonzada para mostrar su rostro. Mateo deambulaba por la casa como un león enjaulado, confundido, furioso y desesperado. Todos sus intentos de contactar a Sofía por teléfono fracasaron. Su esposa parecía haber desaparecido de la casa, pero su presencia se sentía en cada rincón, a través de los servicios cortados y el silencio torturador. Al tercer día, un mensaje llegó al teléfono de Mateo de parte de Sofía. Era corto y sin emociones. «Mañana a las 10 a.m. en esta dirección. Para terminar con todo, ven solo». Debajo del mensaje había una dirección en el corazón del Distrito Financiero de Madrid, un rascacielos imponente por el que Mateo había pasado a menudo, pero nunca había entrado. Una chispa de esperanza parpadeó en su mente. Quizás Sofía quería negociar. Quizás aún podría obtener su parte o al menos acceso a un fondo de emergencia. Con ese pensamiento decidió ir. A la mañana siguiente, con el último dinero en efectivo que le quedaba en la cartera, cogió un taxi hasta la dirección. Cuando llegó frente al edificio llamado Torre Apex, se quedó asombrado. No era una oficina pequeña, era la sede de una gran corporación. Vacilante, entró en el vestíbulo increíblemente grandioso. El suelo era de granito negro pulido como un espejo. Al verlo acercarse, la recepcionista se levantó de inmediato y sonrió amablemente. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Tengo una cita con la señora Sofía Valdés», respondió Mateo, un poco nervioso. La recepcionista sonrió aún más. «Ah, señor Rojas, por supuesto. La presidenta le está esperando. Le acompañaré». «¿Presidenta? ¿CEO?» El corazón de Mateo latía con fuerza. Siguió a la recepcionista hasta un ascensor VIP privado hasta el último piso, el 50. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, una joven de aspecto profesional lo saludó. «Buenos días, señor Rojas. Soy la señora Gómez, la asistente personal de la presidenta Valdés. Por aquí, por favor. La presidenta le espera en su despacho». Mateo caminó por un pasillo silencioso y con una gruesa alfombra. Cada empleado con el que se cruzaba se detenía y asentía respetuosamente. «Buenos días». Todos parecían conocerlo. La señora Gómez abrió una enorme puerta de madera maciza al final del pasillo. Detrás había un despacho más grande que toda la planta baja de su casa. Las paredes eran de cristal, ofreciendo una vista de 360 grados de la ciudad de Madrid. En el centro de la habitación, detrás de un enorme escritorio de caoba, estaba sentada una mujer. Era Sofía, y sin embargo no lo era. Llevaba un traje de chaqueta azul oscuro perfectamente entallado. Su pelo estaba impecablemente peinado, y su aura irradiaba un poder y una confianza absolutos. Esta no era la Sofía que cocinaba rabo de toro en la cocina. Esta no era la Sofía que inclinaba la cabeza cuando la insultaban. Esta era una reina en su trono. «Bienvenido a Apex Dynamics, Mateo», saludó Sofía. Su voz era tranquila, pero resonaba en la habitación. «O, para ser más precisos, bienvenido a mi mundo». Mateo solo pudo quedarse allí, con la boca ligeramente abierta. La placa con el nombre en el escritorio lo confirmó todo. Sofía Valdés, presidenta y CEO. ¿Esta empresa es tuya?», tartamudeó. «Sí, es mía. La fundé hace 8 años, empezando en un pequeño garaje», respondió Sofía como si hablara del tiempo. Pulsó un botón en el intercomunicador. «Gómez, por favor, traiga el informe financiero para el señor Rojas». Un momento después, la señora Gómez entró y colocó una carpeta frente a Mateo.
Ábrela, ordenó Sofía. Con manos temblorosas, Mateo la abrió. Dentro estaban los detalles de cada transferencia mensual que había recibido. No eran rendimientos de inversiones, sino una partida de gastos de la empresa codificada como asignación para familiares de ejecutivos. La página siguiente contenía un desglose de todos los gastos de las tarjetas de crédito suyas y de su madre, todo pagado íntegramente por Apex Dynamics. Todo lo que has tenido, todo lo que has disfrutado, todo lo que has usado para mantener a tu amante, continuó Sofía, su voz desprovista de emoción, era una asignación mía, un beneficio que te ofrecí por tu estatus de marido mío. Lo miró directamente a los ojos, ahora llenos de terror. Y como un empleado de bajo rendimiento, ese beneficio queda ahora oficialmente revocado. Mateo se derrumbó en la silla frente a ella. Su corona invisible se había convertido en polvo. El príncipe tonto finalmente se dio cuenta de que no era nada, solo un nombre en una lista de asignaciones que ahora había sido borrada. La derrota de Mateo en la Torre Apex fue psicológica, pero Sofía sabía que para gente como Mateo y Carmen, el mayor golpe era la pérdida física y pública de sus símbolos de estatus. 2 días después de esa reunión, el coche deportivo europeo rojo que Mateo usaba a menudo para presumir estaba aparcado frente a la casa. Mateo se preparaba para salir a hacer algo muy humillante, pedir dinero prestado a sus amigos. Justo cuando abrió la puerta, 2 grandes grúas se detuvieron justo enfrente, bloqueando la salida. Varios hombres corpulentos con uniformes que decían Logística AD se bajaron. Buenos días. Somos del Departamento de Gestión de Activos de Apex Dynamics, dijo el jefe del equipo, educado pero firme, mostrando una orden. Hemos venido a embargar los 2 vehículos con las matrículas que figuran en este documento, que son propiedad de la empresa. Uno era el coche deportivo de Mateo. El otro, el todoterreno de lujo que Carmen usaba para sus reuniones sociales. ¿Qué estáis haciendo? Este es mi coche, protestó Mateo. Según nuestros registros, este vehículo está registrado como coche de empresa para uso ejecutivo a nombre de Apex Dynamics. No es propiedad personal, señor, respondió el empleado con calma, haciendo señas a su equipo para que comenzara la operación. Dentro de la casa, Carmen oyó el alboroto y salió inmediatamente. Sus ojos se abrieron de par en par al ver su precioso coche siendo preparado para ser remolcado. ¿Qué le estáis haciendo a mi coche? ¿No sabéis quién soy?, gritó histéricamente. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas para ver el drama que se desarrollaba frente a la magnífica mansión. El espectáculo era una pesadilla para Carmen, que siempre había cuidado su imagen de dama de la alta sociedad. Solo seguimos las instrucciones del propietario legal, señora, respondió el empleado, impasible ante la furia de Carmen. Mateo y Carmen no pudieron hacer nada más que mirar, atónitos, cómo los 2 coches de lujo, sus símbolos de orgullo, eran cargados y se los llevaban. Ahora estaban varados en su palacio sin sus carros de oro. La humillación, frente a las docenas de miradas indiscretas de sus vecinos, fue más dolorosa que la pérdida del dinero en sí. Sofía no solo les había quitado su lujo, sino también su orgullo y la máscara social que habían llevado durante tanto tiempo. Para Mateo, perder el coche fue un gran golpe, pero el golpe más mortal vino de un lugar inesperado. Valentina. El cumpleaños de Valentina era en 2 días, y Mateo se encontraba en la peor situación de su vida, sin dinero, sin coche, sin poder. Desesperado, vendió el único reloj de lujo que aún tenía, un regalo que Sofía le había hecho en un aniversario pasado. Con ese dinero compró un bolso de una marca nacional decente, pero estaba muy lejos del estándar de Maison Elise que Valentina exigía. Se presentó en el apartamento de Valentina, con la caja de regalo y un ramo de flores. La cara de Valentina, inicialmente sonriente, se agrió en cuanto vio el contenido de la caja. ¿Qué es esto?, preguntó en un tono frío. Es un regalo para ti. ¡Feliz cumpleaños, cariño!, respondió Mateo nervioso. Valentina se burló. ¿Un regalo? ¿Llamas a esto un regalo? Mi bolsa de la compra es más cara que esto. Valentina, por favor, entiende. Estoy pasando por un momento difícil. No me importan tus problemas, le interrumpió Valentina, su ira explotando. Le tiró la caja del bolso a Mateo. Estoy harta de tus excusas. Eres un perdedor. Un príncipe tonto sin nada. Pensabas que iba a seguir contigo ahora que te has convertido en un mendigo. No eres más que un parásito que vive de tu mujer, Mateo.
Y ahora que tu mujer te ha cortado el grifo, no eres nada. Cada palabra de Valentina era una daga que se clavaba directamente en el corazón del ya destrozado ego de Mateo. Ya he encontrado un sustituto, continuó Valentina con una sonrisa cruel. Un hombre de verdad, no un niño de mamá como tú. Justo entonces, sonó el claxon de un coche de lujo desde abajo. Valentina cogió su bolso, un auténtico bolso de Maison Elise. ¿De dónde sacaste ese bolso?, preguntó Mateo con voz ronca. Del señor Ruiz. Me lleva a París la semana que viene para celebrar mi cumpleaños, respondió Valentina con despreocupación. Pasó junto a Mateo, golpeando deliberadamente su hombro, y abrió la puerta. Ah, y una cosa más. El alquiler de este apartamento vence mañana. Felicidades por quedarte sin casa. Valentina le cerró la puerta en la cara a Mateo. A través de la ventana, Mateo vio a Valentina bajar y subirse a un Bentley, conducido por un hombre mayor y rico. Se fueron riendo, dejando a Mateo solo en el silencioso pasillo del apartamento, destrozado y completamente solo por primera vez en su vida. Después de ser abandonado por Valentina, Mateo volvió a casa a trompicones. Encontró a su madre sentada en el oscuro salón. Habían cortado la luz. No habían pagado la factura. O mejor dicho, no podían pagarla. Solo brillaba una tenue luz de emergencia, revelando el polvo que empezaba a acumularse en los caros muebles. Se sentaron en un silencio miserable, dos nobles desterrados de su trono. De repente, la puerta principal se abrió. Entró Sofía. Su silueta se recortaba nítidamente contra la luz del exterior. No encendió ninguna vela ni lámpara. Solo se quedó en el umbral, mirando a las dos figuras acurrucadas en la oscuridad. «He venido a haceros una última oferta», dijo Sofía, su voz fría y formal. Mateo y Carmen levantaron la cabeza. «Tenéis dos opciones», continuó Sofía. «Primero, podéis iros de aquí esta noche. Podéis llevaros vuestra ropa, pero dejad todo lo demás. No presentaré cargos contra vosotros por nada, y seréis libres de ir a donde queráis. Irse sin dinero, sin destino, sin un lugar donde vivir. Esa opción equivalía a estar en la calle. La segunda opción, Sofía extendió la mano. En su palma había una simple llave. He alquilado un pequeño apartamento para vosotros. El alquiler de 3 meses ya está pagado. Dentro hay muebles básicos y algo de dinero en efectivo sobre la mesa para que podáis comer durante una semana. Después de eso, tendréis que encontrar la manera de sobrevivir por vuestra cuenta». Carmen miró la llave con ojos horrorizados. Un pequeño apartamento de alquiler después de décadas de vida lujosa. Era una humillación inimaginable. Pero Mateo lo vio desde una perspectiva diferente. Después de ser humillado por Valentina y quedarse sin un céntimo, la oferta de Sofía se sentía como un salvavidas en medio del océano. Era una humillación, sí, pero también era una oportunidad de sobrevivir. Con mano pesada, pasando junto a su madre que seguía paralizada por el shock, Mateo caminó hacia Sofía. No se atrevió a mirar a su esposa a los ojos. Solo inclinó la cabeza y cogió la pequeña llave de la palma de Sofía. Se sentía más pesada que un lingote de oro. Era la llave de su nueva y miserable vida y el símbolo de su rendición absoluta. Esa noche, con solo 2 maletas de ropa, Mateo y Carmen dejaron su palacio en un taxi. Llegaron a un callejón estrecho en las afueras de la ciudad. El apartamento de alquiler era exactamente como lo habían imaginado. Pequeño, con la pintura de las paredes empezando a desconcharse, y una sola bombilla que brillaba tenuemente en la entrada. Cuando Mateo abrió la puerta, un olor a humedad y encierro los recibió. Esta era su amarga realidad. Del trono de oro, habían caído al abismo más profundo. La vida en el estrecho apartamento de alquiler era un infierno en la tierra para Carmen. Su orgullo se erosionaba cada día por el calor del techo de chapa, el ruido de los vecinos a través de las delgadas paredes y la amarga realidad de tener que pensárselo 2 veces antes de comer. El dinero que Sofía les había dejado se agotó en un abrir y cerrar de ojos. Ahora vivían del pequeño e irregular salario de Mateo. La arrogancia ya no era un lujo que pudiera permitirse. El golpe final a su orgullo llegó cuando, desesperada, intentó contactar a una de sus amigas de la alta sociedad que siempre la había adulado. Con el último crédito de su teléfono, llamó y con voz suplicante, intentó pedir dinero prestado. La respuesta fue gélida y humillante. «Carmen, lo siento. Mi marido dice que no debemos asociarnos con gente de mala reputación. Además, nos vamos de vacaciones a Suiza y necesitamos mucho dinero».
La llamada se cortó. En ese momento, Carmen se derrumbó. Se dio cuenta de que el estatus social que tanto había reverenciado era tan fino como el papel. Sin el dinero y el lujo que la respaldaran, no era nada a sus ojos, solo un chisme vergonzoso. Reuniendo la fuerza y el orgullo que le quedaban, hizo algo que nunca había imaginado en su vida. Cogió un autobús urbano caluroso y abarrotado y fue a la Torre Apex. Se veía tan pequeña y perdida en el gran vestíbulo. Su ropa, antes cara, ahora parecía barata y gastada. La asistente de Sofía, la señora Gómez, la vio en el vestíbulo con una mirada de compasión. La acompañó no al despacho del aseo, sino a una pequeña y modesta sala de reuniones. Unos minutos después entró Sofía. No llevaba un traje de poder, sino una blusa y pantalones sencillos. Su rostro estaba sereno. No había expresión de triunfo. Carmen no pudo contenerse más. Cayó de rodillas en el suelo y rompió a llorar. Sus sollozos ya no eran las lágrimas manipuladoras de una reina del drama. Eran los sollozos desconsolados de una anciana que lo había perdido todo. «Lo siento, Sofía, lo siento», sollozaba entre lágrimas. «Me equivoqué. Fui arrogante. Fui cruel contigo. Yo estaba celosa de ti. Estaba celosa de ver lo increíble que eras, mientras que mi hijo no sabe hacer nada, así que te culpé de todo». Lo confesó todo. Su envidia por el éxito de Sofía, del que había sabido en secreto. Su arrogancia utilizada para ocultar la vergüenza de que su hijo fuera un mantenido, e incluso su error fatal de apoyar la aventura de Mateo para tener una nuera que pudiera controlar. «Por favor, te lo ruego, Sofía. No te pido que me devuelvas el lujo. Simplemente no puedo vivir así. Castígame. Pero por favor no seas tan dura con Mateo. Todo lo que hizo es por mi mala educación». Sofía escuchó toda la confesión en silencio. No la ayudó a levantarse. Dejó que su suegra derramara todo el veneno del arrepentimiento de su corazón. Cuando los sollozos amainaron, Sofía finalmente habló. Su voz era suave pero firme. «Levántate, mamá. Estar en el suelo no cambia nada. El arrepentimiento no significa nada sin un cambio. Este castigo no es para torturar, sino para enseñar. ¿Qué lección has aprendido ahora?» Carmen la miró con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez, vio a Sofía no como una nuera o una máquina de hacer dinero, sino como una mujer mucho más sabia y fuerte que ella. Mientras su madre tragaba la amarga medicina del arrepentimiento, Mateo tragaba polvo y sudor en el almacén de una gran empresa de logística en las afueras de la ciudad. Después de ser rechazado en docenas de trabajos de oficina por no tener experiencia laboral, el único trabajo que pudo conseguir fue como operario de almacén. El primer día fue un infierno. Su cuerpo, acostumbrado a la suavidad del sofá y al frescor del aire acondicionado, tuvo que levantar cajas pesadas bajo el calor del techo del almacén. Sus músculos gritaban de dolor. Sus suaves palmas se rasparon y se ampollaron en la primera hora. Su capataz era un hombre rudo que le maldecía si trabajaba demasiado lento. Almorzaba con los demás trabajadores, sentado en un trozo de cartón, comiendo de una fiambrera con guarniciones modestas. Los oía quejarse de los pagos de la moto y de las clases particulares de sus hijos, problemas reales que sonaban tan ajenos a sus oídos. Aquí, a nadie le importaba su apellido o qué coche solía conducir. Aquí, su valía se medía únicamente por cuántas cajas podía mover. Cada noche, volvía al apartamento de alquiler con el cuerpo destrozado. Se dormía en cuanto llegaba, sin tiempo para pensar demasiado. Lenta pero inexorablemente, el duro trabajo empezó a cambiarlo. Su arrogancia y pereza fueron erosionadas por el agotamiento extremo. El primer fin de semana, recibió su salario. Unos cuantos billetes viejos en un sobre marrón. La cantidad no era suficiente ni para comprar una ronda de bebidas en el café que solía frecuentar con Valentina, pero al mirar ese dinero, un extraño sentimiento surgió en su corazón, un sentimiento que nunca antes había experimentado. Era orgullo. Este dinero era suyo. No era un regalo, ni una asignación, ni el resultado de vivir de prestado. Era el resultado de su propio sudor. Esa noche, por primera vez, le dio todo su salario a su madre. «Mamá, aquí está el dinero para la compra de esta semana», dijo brevemente y se fue a su habitación a descansar su dolorido cuerpo. Carmen miró el dinero en sus manos, luego la espalda de su hijo, ahora más firme y robusta. Las lágrimas brotaron de nuevo en sus ojos. Su hijo, su príncipe tonto,
Finalmente estaba empezando a aprender a ser un hombre. Un mes después de la lacrimógena reunión con Carmen, Sofía decidió que era hora de cerrar el último capítulo de su pasado. No se encontró con Mateo en un despacho ni en su casa. Fue a la pequeña cafetería donde almorzaban los trabajadores del almacén. Mateo estaba sentado solo en un rincón, comiendo con avidez. Su aspecto había cambiado mucho. Su piel era más oscura, su cuerpo más musculoso, y su mirada ya no estaba vacía, sino llena de la concentración de un trabajador. No se sorprendió al ver llegar a Sofía y sentarse frente a él. Sofía, en contraste con el entorno, vestía ropa informal pero elegante. Pero ya no había un aura fría e intimidante en ella. Su rostro parecía más tranquilo, más en paz. «¿Cómo estás, Mateo?», saludó Sofía, su voz sincera. «Bien, estoy bien», respondió Mateo breve y torpemente. «¿Qué haces aquí?». Sofía fue directa al grano. Puso una gruesa carpeta sobre la mesa entre sus platos. «Estos son los papeles, Mateo. Léelos y si estás de acuerdo, fírmalos». Mateo ya sabía lo que eran. Los papeles del divorcio. Los abrió y los leyó rápidamente. Sofía no exigía nada. La división de bienes solo estipulaba que todos los bienes a nombre de Sofía seguirían siendo de su propiedad, y Mateo no recibiría ni un céntimo, un hecho que ya había aceptado. No había cláusulas onerosas ni humillantes. Todo era limpio y profesional. «No voy a poner las cosas difíciles», dijo Mateo con voz ronca, sin levantar la vista de los papeles. «Firmaré». «Gracias», respondió Sofía. Hubo un momento de silencio. El bullicio de la cafetería llenó el vacío entre ellos. «Sofía», Mateo la llamó por su nombre, atreviéndose finalmente a mirar a los ojos de la mujer que una vez fue su esposa. «Lo siento, por todo. Sé que es demasiado tarde y no espero tu perdón. Solo quiero que lo sepas. De verdad que lo lamento». Sofía lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, vio al verdadero Mateo. No al príncipe tonto, no al marido infiel, sino simplemente a un hombre que había cometido muchos errores y ahora se enfrentaba a las consecuencias. «Te he perdonado, Mateo», dijo Sofía suavemente. «Y también me he perdonado a mí misma, por abandonarme durante tanto tiempo. Ahora ambos podemos empezar una nueva vida». Mateo firmó los papeles con un bolígrafo que Sofía le prestó. Cuando le devolvió la carpeta, sintió como si se hubiera quitado un pesado fardo de los hombros. Fue un final triste, pero también un alivio. Su matrimonio, lleno de hipocresía, terminó oficialmente en una modesta cafetería, sobre una mesa que sostenía un plato de comida y las gotas de sudor del trabajo duro. Pasaron los meses, y las vidas de Mateo y Carmen encontraron un nuevo y arduo ritmo. Después de que terminara el contrato de 3 meses que Sofía había financiado, tuvieron que pagar el alquiler ellos mismos. Tuvieron que mudarse a un apartamento aún más pequeño y remoto. Carmen, sin habilidades profesionales, empezó a aceptar pedidos de galletas caseras de sus vecinos. Su habilidad para la repostería, antes utilizada solo para presumir en sus reuniones sociales, era ahora su único medio de supervivencia. Cada mañana aprendía a regatear los precios de las verduras en el mercado local y a contar meticulosamente cada céntimo. Ya no se quejaba. Su rostro envejecido estaba marcado por la fatiga, pero también por una nueva fuerza. Mateo continuó trabajando en el almacén. El sueldo era bajo, pero era un trabajador diligente. Ya no soñaba con coches deportivos ni relojes de lujo. Sus sueños eran ahora mucho más modestos. Pagar el alquiler a tiempo y asegurarse de que su madre tuviera dinero para comprar los ingredientes para sus galletas. La relación madre-hijo cambió por completo. Antes eran socios en la pereza y la arrogancia. Ahora eran un equipo que luchaba por sobrevivir. A veces, cuando Mateo llegaba a casa del trabajo y encontraba a su madre dormida por el agotamiento frente al horno, la cubría con una manta, un pequeño gesto de cuidado que nunca se le habría ocurrido antes. Lo habían perdido todo. Fortuna, estatus, amigos y familia. Fue una lección de vida muy cara. No eran felices, pero ya no vivían una mentira. En la pobreza y el trabajo duro, estaban recuperando lentamente los fragmentos de dignidad que habían perdido. Sofía no les dio un pez, ni siquiera les dio una caña de pescar. Simplemente los arrojó al mar y los obligó a aprender a nadar. Y sorprendentemente, lo consiguieron. Un año después, Sofía estaba de pie ante la enorme ventana de su nuevo despacho en Singapur. Apex Dynamics,
Había logrado una expansión masiva en el mercado del sudeste asiático. El contrato que acababa de firmar valía miles de millones de dólares. Esbozó una leve sonrisa, no una sonrisa fría y calculadora como antes, sino una sonrisa teñida de genuina satisfacción y paz. Después del divorcio, de vez en cuando oía hablar de Mateo y Carmen a través de la señora Gómez, que los vigilaba a distancia por orden suya. Sabiendo que podían sobrevivir por su cuenta, Sofía finalmente pudo soltar el pasado por completo. Ya no vivía a la sombra de la venganza. Su energía ahora estaba totalmente dedicada a construir su imperio, y lo que es más importante, a construir su propia felicidad. Empezó a pasar más tiempo consigo misma. Aprendió a pintar, viajó sola, hizo nuevos y sinceros amigos. Sonó su teléfono. Era una videollamada de su amiga Isabel. «¡Felicidades, presidenta! ¡Increíble! Vi la noticia del contrato en la tele», exclamó Isabel desde el otro lado de la pantalla. Sofía se rió. «Gracias, Isabel. Todo es gracias a tu apoyo». «Entonces, ¿cuándo vuelves? Tenemos que celebrarlo pronto». «Pronto», respondió Sofía, sus ojos contemplando el brillante horizonte de la ciudad bajo ella. Después de la llamada, Sofía se quedó allí, mirando las interminables luces de la ciudad. Antes, sentía que su fortuna era una jaula dorada que había construido para encerrarse en una farsa. Se había convertido voluntariamente en un pájaro pequeño e invisible para proteger el ego de otra persona. Ahora se daba cuenta de que esa jaula nunca había existido. La puerta siempre estuvo abierta, solo que tenía demasiado miedo de volar. Esa traición, ese dolor, fue la tormenta que rompió su jaula. Y su venganza fue cómo aprendió a usar sus alas. Ahora ya no necesitaba una jaula. Ya no necesitaba atenuar su luz por nadie. Era Sofía Valdés, no la esposa de alguien, no la nuera de alguien. Era la reina de su propio destino.